¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlético Rafaela Monumental. Seguimos haciendo programas del recuerdo, muy lindos recuerdos, que traen mucha repercusión entre el hincha celeste que nos sigue. Antes de meternos ya en el recuerdo de hoy, un párrafo aparte, se han ido físicamente dos celestes de corazón, de pura cepa, en los últimos días. Un gran saludo para la familia del Tordo Pedrola, del doctor Hugo Pedrola, que nos ha dejado físicamente en las últimas horas, y también a la familia del Tolo Miretti, un gran recuerdo para el Tolo. Un gran tipo, un gran cariño tenía por él, y bueno, un saludo para toda su familia, en especial para Machi, por supuesto, para Ricardo, para sus hijos, y el gran recuerdo también para el gran Tolo. Dicho esto, nos vamos a meter en el programa y nos vamos a meter en todos los goles del equipo campeón de Cachín Blanco en el torneo Apertura. El año del ascenso de Atlético, Atlético ganó el Apertura y el Clausura. Hoy, todos los goles de ese primer título en el torneo Apertura. No los vemos, pero están ahí. Son cientos de personas que en estos días de cuarentena nos atienden, nos asisten, hacen un esfuerzo enorme, se arriesgan y salen para que vivamos lo mejor posible, trabajando incansablemente, dando el ejemplo para mostrarnos que en Rafaela hay gente maravillosa que quiere lo mejor para todos. Quédate en casa. Ellos nos van a cuidar. Maderal Amoblamientos, placares, vestidores, muebles de cocina, productos hechos en Rafaela. Hacemos realidad tus sueños. Nuestros especialistas te esperan para asesorarte. Vení a conocernos. Estamos en El Paer, 451-309, www.maderalweb.com.ar. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. También a través de internet. Promociones especiales todo el año. Sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. Bien, lo prometido, Atlético campeón, Apertura 2002 del Torneo Nacional B, después ganaría el Clausura 2003 y ascendería a Primera División. Ahí vemos a todos los muchachos de la Apertura 2002, todo el plantel completo, cuerpo técnico completo, histórico, plantel de Atlético de Rafaela. Y nos vamos a meter en todos los goles de esa Apertura 2002. 3 de agosto, por la primera fecha, el empate 2-2 en Lomas de Zamora ante el Milrayita, ante los Andes. Vamos a repasar los goles. Algunos vamos a dejar algo de relato de Teis Sport. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Los goles de Fede García y de Iván Juárez para ese empate inicial en el torneo. Juárez la pide por este lado. Buen centro para García. Así de volea no puede agarrarla. García tiene el gol. García. ¡Gol! Rafaela. A los 41 minutos de este primer tiempo, Federico García, el poeta. Rafaela 1, Los Andes 0. Le resultaba muy incómodo al fondo de los Andes los pelotazos cruzados. Fallar parado como último hombre, se cerraba Augusto Díaz. El centro de Iván Juárez desde la derecha. Caía Jair Forestero en el área, golazo de Fede, La empalma de zurda, arriba, nada que hacer para el arquero. Atlético que en el cierre del primer tiempo ganaba 1-0. En el debut de aquel torneo, Apertura 2002. Parece que había sido un lunes por la noche, los televisados de los lunes era. Me parece, no estoy seguro. Iván Juárez, golazo.
cabezazo de Rafaela. Impresionante cuando todos esperaban el centro. Ahí está Iván Juárez con ese derechazo sorprendiendo. Ha empatado y no ha pasado mucho. 29 minutos y medio. Lo había dado vuelta a los Andes, lo ganaba 2-1 y a 15 minutos del final Iván Juárez sorprendía al arquero. Miren de dónde le pega Iván, ¿no? De dónde le pega igual. Realmente lo sorprende el arquero. ¿Dónde entra esa pelota? El derechazo de Iván Juárez. No se desvía en nadie, y patea al arco Iván. Lo ve al arquero cerrarse y patea Iván. Golazo, para aquel empate inicial el 3 de agosto 2-2 ante los Andes. Nos metemos en la segunda fecha. También de visitante Atlético ante Defensa y Justicia. Va a perder 3-1 el equipo de Cachín. El gol del Chipi Gandín para el descuento en ese momento. Un arranque que no era prometedor, Un punto de 6 sacaba Atlético en el inicio del campeonato. Pero claro, era difícil. Primero en Loma de Zamora y después ante Defensa en Florencio Varela. Ese era el gol del Chipi Gandín. El 10 de agosto no alcanzaba más que para descontar. Iba a ganar Defensa y Justicia al Halcón 3-1. Primer partido en el Monumental de Barrio Alberdi. Casaca naranja, ¿se acuerdan? Qué cabezazo de Lucas, Tremendo testazo de Lucas Bobaglio para abrir el marcador. Partido jugado el 15 de agosto del año 2002 ante el Lobo Jujeño, ante Gimnasia de Jujuy. Estamos repasando todos los goles del Atlético campeón de la Apertura 2002. Un material de archivo genial de Raúl, de Ale Rogliani, de la familia Rogliani, de Atlético Monumental. El centro del polaco Marczuk que se va cerrando. Cabezazo de Lucas, impresionante. De hecho, goles a Gimnasia de Jujuy y Lucas, En los dos ascensos. Recuerdo uno también en el otro ascenso en Jujuy. Este de cabeza es bárbaro. Contra el palo derecho del arquero. Para abrir el marcador allá por los 32 de esa primera etapa. No te sacaban amarilla por sacarte la camiseta en ese momento. Se recuerda. Del Bono. La pelota al medio para Hugo Barrientos. Remate de zurda de Hugo. Golazo, también de Hugo Barrientos, que tenía esta característica. Hugo Barrientos, de llegar al gol. Esos volantes doble 5, pero con llegada al gol, pisando el área, que no ha tenido muchos Atlético, Bueno, en la última parte de su historia no ha tenido ninguno prácticamente. O ninguno, por decir la verdad. Como Barrientos, muy poco, pero digo al menos de esa característica. De llegar, pisar el área o de cerca del área, definir. Victoria de Atlético, primera en el campeonato, era en el Monumental. Nos vamos a la cuarta fecha. Ante Gimnasia de Concepción del Uruguay de visitante. Gran victoria 1-0 con el zurdazo de Fede García, que ahí lo va a gritar con su gente. Con los hinchas de Atlético. Entra uno incluso, de la barra de los trapos. Derrapando allí. Se cruzó todo el arco. Toda la cancha, perdón, Fede García para ir al arco que defendía Medrán. Y atrás donde estaba la barra de los trapos. Qué manera de gritar un gol, ¿no? Con la gente, con la hinchada. El error del defensor. Fede que toma la pelota. Me parece que fue sobre la hora el gol también. Por eso el delirio, ¿no? El zurdazo desde la semiluna, golazo. Para la victoria en Concepción de Uruguay el 24 de agosto. Por la cuarta fecha 1-0 con el gol de Fede García. Vamos al Monumental otra vez. De local. El rival, Brown de Adrogué. Penal cobra el árbitro. Hay alguien que necesitaba hacer un gol, que era discutido en el arranque de campeonato porque no la metía y venía como goleador. Que después va a terminar siendo leyenda en Atlético, haciendo un montón de goles. Quedándose a vivir en Rafaela, siendo técnico de Atlético, referente de Atlético. Se va a parar desde los 12 pasos Rubén Darío Forestelo. Y va a convertir su primer gol con la camiseta de Atlético. Este es el momento del primer gol del Yagui Forestelo con la camiseta de Atlético. Quinta fecha recién, 31 de agosto, ante Brown de Arrecifes. Reitero, discutido en ese momento el Yagui, por el periodismo, por nosotros, obvio, por la gente, porque no podía convertir Forestelo. A partir de ahí, no paró de hacer goles el Yagui durante todo el año. Y este es su primer gol. Después de ese penal, convertido,
Lo necesitaba él, lo necesitaba el equipo en ese momento. Y Atlético que se ponía arriba en el marcador. 31 de agosto del año 2002, primer gol del Yagui Forestelo con la camiseta de Atlético. ¿Quién va a liquidar historia? Uno de sus grandes socios. Tuvo dos socios, bueno, tuvo varios socios, ¿no? Federico García y Iván Juárez, pero tuvo dos a la hora de jugar. Uno Gonzalo del Bono y otro este. Golazo del Chipi Gandín. Estamos viendo el amanecer de jugadores que tuvieron una trayectoria notable después viniendo desde Atlético. El Chipi jugó en Independiente, bueno, todos saben la historia del Chipi, ¿no? No la vamos a repasar ahora. Lo que vamos a repasar es este golazo del Chipi Gandín, su segundo ya en ese campeonato, y que le daba la tranquilidad a Atlético para irse victorioso y terminar bien el mes de agosto. Mirá cómo se agachan los hombres de la barrera. ¡Juárez! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela. Lo hizo Iván Juárez y es para Lara. Rafaela gana en Buenos Aires. Atlético 1, Deportivo Español 0. Este partido sí fue un lunes a la noche, me acuerdo bien, partido flojo, parejo, que lo destrabó Iván Juárez con su magia en la pierna derecha. Qué chiquita que era Lara, ¿eh? Ahí estampada en el pecho, en forma de fotografía de Iván. Estamos hablando del año 2002. Hermoso tiro libre de Iván Juárez. Se cuela en el ángulo. Ya iban más de 20 del segundo tiempo. El partido, reitero, no lo destrababa nadie. Lo destrabó Iván Juárez, victoria 1-0 ante el Deportivo Español. Fue el 9 de septiembre del 2002 por la sexta fecha del torneo Apertura que Atlético iba a terminar ganando. Tremendo gol de Iván Juárez. ¿Era Migliardi el arquero de Español? No estoy seguro. Festejo de Iván y la victoria albiceleste. Nos vamos a ir al 14 de septiembre, Estadio Monumental, Defensores de Belgrano. El rival, 3-1 la victoria del equipo de Cachín Blanco. Iván Juárez, Barrientos, Iván Juárez, Chipi Gandín, gol. Golazo. Jugada colectiva, Madén de ese equipo, ¿no? Tenía jugadores de buen pie, jugaba bien, Cachín le daba una impronta de libertad acorde a lo que necesitaban estos muchachos, que ya venían trabajando juntos, algunos de la época de Lechuga Alfaro, otros con Vitrola Giso. Había una base armada a la que se sumaban Pipi Araujo y el Yagui Forestelo. Después lo harían Filosa y el Nano Cremens, y que ya jugaban de memoria en algunos casos. Como esta jugada entre Iván Juárez y Barrientos, y el anticipo, una gran categoría del Chipi Gandín al arquero, para poner el 1-0 ante Defensores de Belgrano. Iba a haber más ese día, ¿eh? Nico de Maldé, que era lateral en ese momento del campeonato. El centro y el Yagui Forestelo. Convierte otra vez de local. Algo enojado, me parece, porque alguien seguro le había dicho algo. Y se lo dedica a sus compañeros, el Yagui. Reitero lo que les dije recién. Ahí comienza a escribirse la historia de amor entre el Yagui y el hincha de Atlético. No había arrancado bien en los primeros partidos. Había cierta impaciencia. No podía convertir. Convirtió ante Brown de Arrecifes de penal, y acá convertía ante Defensores de Belgrano con uno de sus fuertes, ¿no? El cabezazo. La alegría del Yagui. Nico de Maldé con un centro bárbaro desde la izquierda, y el cabezazo de Forestelo. Abajo, inatajable, ¿eh? Va a haber más ese día. 14 de septiembre del 2002, séptima fecha. Estaba enojado, Yagui. Se nota que estaba enojado. Algo le habían gritado de la platea, seguro. Para todos ustedes, para los compañeros. Y vamos a llegar al tercero. 3-1 va a terminar el partido. El error del arquero. Y ahí aparece Iván Juárez. Abrazado por Fabricio Sánchez, que fue muy importante en ese campeonato.
sobre todo con algunos goles de penal muy importantes, ¿no? Lo de Fabricio, ya lo vamos a ver. Volantes con gol, Iván Juárez, Federico García, el polaco Marzuk, Fabricio Sánchez, Hugo Barrientos. Muchos volantes con gol, más los goles que tenían el Chipi Gandín, Del Bono, Forestero, un equipo muy completo. El error del arquero, ahí estaba Iván presionando alto, definiendo rápido y poniendo el 3-1. Nos vamos a ir a la fecha 8, 21 de septiembre del año 2002. Día de la primavera, día del estudiante. Partido tremendo en Córdoba. Ante una multitud, ante Belgrano. Prueba de fuego para el equipo de Cachín. Y victoria inolvidable ante Belgrano en Córdoba. Y aparecen los delanteros. Primero el Chipi Gandín y después el señor que lo abraza, ¿no? Público visitante en aquellas épocas. Un montón de gente acompañando al Celeste en Barrio Alberdi, pero cordobés. Cabezazo de Barrientos, el Chipi Gandín habilitado, puntazo, puntinazo, también vale. Pero la genialidad en la repentización, ¿no? No esperar hasta la pierna izquierda ni nada. Leer que el arquero está en movimiento y definir rápido de puntín. Un crack el Chipi, realmente. Y el segundo del otro delantero, de Forestelo, que se había destapado y no va a parar, como dije antes, de hacer goles. El centro de Iván Juárez, Forestelo habilitado y Atlético que liquidaba la historia. Una victoria inolvidable esa en ese campeonato, En Córdoba ante Belgrano. Belgrano tenía muy buen equipo. Y Atlético ganaba en una cancha muy difícil. Comenzaba a dar que hablar en esta seguidilla de victorias. Y sorprendentemente, porque nadie lo tenía en el radar, comenzaba de a poquito a ser candidato. El gran candidato en los dos torneos fue siempre Argentinos Juniors. El rival de Atlético en los dos torneos fue Argentinos Juniors. Poderosísimo Argentinos Juniors. Y nos vamos a la fecha 9. En condición de local, empate ante Godoy Cruz de Mendoza. El gol, Forestelo. 27 de septiembre. Del 2002 va a ser 1-1 con Godoy Cruz, el gol del Yagui Forestelo. Iban a venir un par de partidos donde el equipo había bajado el rendimiento, pero no iba a perder, iba a empatar. Acá 1-1 con Godoy Cruz y después 0-0 con el Porvenir de visitante. Partido en el cual tuvo una actuación magnífica Ezequiel Medrán. Fue el 5 de octubre del 2002 por la 10ª fecha, 0-0 con el Porvenir. Así que salteamos ese partido con el Porvenir y del gol de Forestelo. En el empate 1-1 con Godoy Cruz, vamos a seguir metidos en el Monumental. Gran centro del Bono, además, para el Yagui. Vamos a saltar a la fecha 11 entonces, después del empate en Herli ante el Porvenir 0-0. Fecha 11. Penal. Cobra el árbitro Walter Díaz, un amigo de la casa en esa temporada. Y sí, clarísimo el penal igual, La mano arriba, extendida, no hay dudas. Después del tiro libre de Iván Juárez. Penal para Atlético. Tremendo partido con Huracán de Tres Arroyos. Jugó muy bien Huracán de Tres Arroyos ese día, lo recuerdo el partido. Atlético se puso en ventaja siempre, pero no. Siempre Huracán de Tres Arroyos terminó descontando. Fue 3-2 y el primero Iván Juárez de penal. 13 de octubre del 2002. Atlético no había jugado bien ante el Porvenir, tampoco ante Godoy Cruz, pero sacaba resultados, empataba. Y acá tampoco va a tener un gran partido, pero va a terminar ganando. Se va a sacar encima un rival históricamente duro, como fue Huracán de Tres Arroyos. Define bien en el penal Iván Juárez, Palo izquierdo del arquero. Partido 1-0. Va a llegar el segundo de Barrientos. Atlético no la pasaba bien. Pero va a convertir el segundo gol. Es lo que le digo, ¿no? De los volantes que llegaban al gol en pelota parada o en pelota movimiento. Una gran virtud de ese equipo de Cachín. Muchos volantes llegando al gol, llegando a posición de gol. Siempre. Mucha ambición ofensiva. Y jugadores que hicieron su historia después. Barrientos, Juárez, Gandín, Fede García, Del Bono. Todos en primera división o en el mismo Atlético o en clubes grandes de B Nacional. Siempre.
Pipi Araujo, Lucas Bobaglio, Ezequiel Medrán, todos, Cabezazo, el rebote en el travesaño después de que el arquero manoteara y llega Hugo Barrientos para poner el 2-0. Había descontado Huracán de Tres Arroyos, se había puesto 2-1, apremiaba y va a definir quien, como les dije anteriormente, se había destapado definitivamente y no paraba de hacer goles. Rubén Darío Forestelo. Golazo del Yagui, en media vuelta rápida. Festejo con alguien, iba a decir con alguien del palco. Bueno, no estaban los palcos todavía ahí, estaba la gente parada en el tejido. Miren el detalle, ¿no? Aquellos que son jovencitos, miren, donde está la zona de palcos ahora. El palco vidriado, como está el tejido y la gente apoyada en el tejido. Todo eso es palco vidriado ahora. Un detalle, ¿no? Sergio Sanabria, lo que les decía antes, Iván Juárez, los volantes, miren dónde juegan, dónde jugaban en ese equipo de Cachín, en qué posición de la cancha. Rápida media vuelta de Yagui Forestelo, sorprendiendo al arquero. Atlético le ganaba 3-1 a Huracán de Tres Arroyos. Nos vamos a ir a la fecha 12. 19 de octubre. Y Fede García hacía esto. Quiere venirse al medio. Deja para García. García le pega bien en cara. Tira la gambeta. Le pega al arco. ¡Golazo! ¡Golazo del poeta de los 26 minutos y medio! Federico García empata el partido. Quilmes 1, Atlético. Golazo de Fede García, Para empatar el partido, Atlético jugaba con hombres de más, pero no lo podía empatar ante Quilmes de visitante. Y Fede García convierte un gol tremendo. Ya eran momentos en los cuales el equipo de Cachín Blanco peleaba con Argentinos Juniors el campeonato mano a mano. Fecha 12 de aquel torneo. Y Fede García convertía y Atlético se llevaba un empate muy valioso en ese momento del campeonato. Ya fecha 12, cerquita del final. Reitero, ya Atlético peleaba con Argentinos Juniors el campeonato casi mano a mano. Y viene Antoniana, Rafael, a jugar el Día de la Ciudad, 24 de octubre del 2002. Y el goleador que no paraba. Chipi, arquero, travesaño y el goleador que no paraba. El Yagui, goles de goleador del Yagui Forestelo. Ahí donde debía que estar. Qué jugada hace Gandín, Ese primer campeonato de Gandín fue notable. También el segundo, ¿no? El clausura. Pero ese primer torneo, lo del Chipi, fue muy bueno. Qué derechazo, La tajada del arquero es impresionante realmente. Y después en zona de rebote, Forestelo para el 1-0. Fecha 13 ya, Está el polaco Marzuk, que va a festejar también con la 7. Se suma Fede García. Lo va a liquidar Atlético. El que organiza Forestelo, el que desborda. Dejaba los surcos del polaco, Parecido, ¿no? Al anterior. El arquero manotea, rebote en el travesaño y el Chipi ahora es el que hace el gol de goleador. Dejaba los surcos del polaco Marzuk por allí. Ya hacía unos años que estaba el polaco. Intercambiaba titularidad. En realidad era suplente. El titular era Iván Juárez. En algún momento de lesión de Iván o de Fede García. Igual está Iván también en la cancha allí, compartiendo cancha. Con el polaco, claro, Iván se cerraba a veces cuando se lesionaba Barrientos. Tenía esa facilidad de jugar de doble 5 con Sanabria. Equipo muy versátil, con jugadores muy versátiles. 2-0 le ganaba Atlético a Antoniana. Tremenda victoria para arrancar noviembre en Comodoro Rivadavia, ante la CAI. Cancha difíciles si las hay. Y victoria única, si no me equivoco, de Atlético en Comodoro. El gol de Forestelo. Ese día, si no me equivoco, había errado un penal Atlético. Igual lo termina ganando con este gol de Yagui Forestelo en el segundo tiempo. Festejo loco, una victoria clave en ese momento. Atlético tenía 2 partidos de visitante muy complicados. Este y otro que vamos a ver ahora, ya pegaditos, que es muy importante. Empata con San Martín de San Juan de local 0-0 por la fecha 15. El 7 de noviembre llega la final adelantada.
con Argentinos Juniors, era un mano a mano, el que ganaba se encaminaba al título. Fecha 16, lo ganaba Argentinos Juniors 1-0. Roberto Rusio, el árbitro, y Atlético que lo va a dar vuelta. Y dejamos el relato. Y medio de este segundo tiempo. La crema es más puntera que nunca. La crema en ebullición. Rafael puntero solo. Empató Rafaela. Argentinos 1, Rafaela 1. Sánchez Varela de penal. Con serenidad. Pero que se terminaba el partido, lo perdía Atlético, lo ganaba Argentinos, se escapaba en la punta el bicho. La punta va a cambiar de mano definitivamente porque Atlético lo da vuelta. El penal era muy claro. Después va a llegar la expulsión del paraguayo Centurión. Tremenda infracción contra Barrientos, recuerdan, lo lesionó mal a Hugo. Gran definición de Fabricio, ojos bien abiertos. Quemaba ese penal. Ya el empate era bueno para Atlético, por cómo se había dado el partido, siempre estando abajo. Pero tenía reservada una gran sonrisa el destino para Atlético esa tarde. Y para el autor de los goles heroicos de Atlético. Por eso cuando algunos se enojan en la actualidad con el Chipi por H o por B, por alguna cuestión, miren los videos si no te podés enojar. Tremenda definición del Chipi Gandín, se moría el partido. Sobre la hora, victoria clave en el campeonato. Aquí se definió ese torneo de apertura. 16 de noviembre, fecha 16, no lo podía querer Ricardo Reza. Sobre la hora aparecía Darío Gandín para darle una victoria épica a Atlético en Caballito ante Argentinos Juniors y encaminarlo decididamente al título. Bueno, parecía que no se iba a escapar. Ya Atlético le sacaba una ventaja a Argentinos Juniors y no se iba a escapar, pero el miedo escénico, dicen a veces, ¿no? Empezó a perder puntos el equipo de Cachín Blanco. De local con Almagro. Podía hasta prácticamente asegurarse el primer puesto. Va a convertir de penal Fabricio, maestro a la hora de definir los penales. Pero no va a alcanzar, va a ganar Almagro 2-1. 21 de noviembre, fecha 17. Atlético perdía una gran chance de asegurarse el primer puesto. De local y con Almagro. Perdía 2-1 a pesar de este gol de Fabricio Sánchez. En el Monumental. Pues bien, vamos a la penúltima fecha. Fecha 18. Nueva chance de asegurarse el primer puesto. En Córdoba ante Instituto. Chance de quedarse con el primer puesto de Atlético. Golazo de Del Bono. Para empatar el partido en ese momento. Atlético jugaba con 2 hombres más. Todo el segundo tiempo jugó con 2 hombres más. Por la expulsión de 2 hombres de Instituto. Sin embargo, va a terminar ganando Instituto. Una multitud llevó a Atlético a Córdoba ese día. Reitero, Atlético si ganaba se aseguraba el primer puesto. No pudo ser, lo ganó Instituto 2-1. Pero ese día le dieron una gran mano a Atlético desde otro lugar del país, desde el norte. Argentinos Juniors, que tenía la victoria en el bolsillo, no podía. Con Gimnasia de Jujuy empataba y todo quedaba en manos de Atlético igualmente en la última fecha. Y allí llegará el título ante San Martín de Mendoza. Primero con este penal. La mano. Hubo muchas quejas, ¿no? Por la cantidad de penales que le dieron a Atlético en el cierre de campeonato. Ahora, viendo las imágenes, fueron todas mano penal. Claras, bien cobrados. Iván Juárez que desborda. El estadio que reventaba ese día de gente. La mano en el área del hombre de San Martín de Mendoza. Y el penal para Atlético. No estaba el horno para bollos, ¿no? Y Fabricio Sánchez se encarga de definir bárbaro. Ya en el segundo tiempo, Atlético necesitaba ganar. Ganando no dependía de nadie. Más allá de lo que haga Argentinos Juniors, era campeón. Pero no podía convertir. Ante San Martín de Mendoza apareció Fabricio Sánchez ejecutando magistralmente el penal, poniendo el 1-0, dando tranquilidad a la barra de los trapos a una multitud que lo vio campeón en el torneo Apertura 2002 Atlético. Después ganaría también de manera agónica en Mendoza ante San Martín la segunda rueda y ascendería a Primera División. Pero el primer paso fue este, miren lo que era la cancha. Hay mucha historia ahí, con jugadores que deben ser recordados de la mejor manera. Gran zurdazo de Fabricio Sánchez,
el estadio que deliraba. Y nos vamos a meter en el último gol, vamos a ver el último gol de Atlético campeón 2002 en el Apertura. Y será de su goleador, del Yagui Forestelo. Gran jugada de Fabricio Sánchez, que jugaba bárbaro, el pase maradoniano para Forestelo, que define bárbaro. Se liquidaba la historia, Atlético convertía el segundo, se terminaba el partido y era campeón de la Apertura 2002. Así lo reflejamos en Atlético Rafaela Monumental. Todos, absolutamente todos los goles de aquella inolvidable campaña del equipo de Cachín Blanco, que iba a terminar con el ascenso a Primera División, después con el bicampeonato, ganando el 2003. Pero el primer paso fue este. Conmocionaba al mundo del fútbol atlético porque no era candidato, se lo ganaba en el mano a mano al gigante, a Argentinos Juniors. Y este era el último gol, el que sentenciaba la historia ante San Martín de Mendoza y sentenciaba la historia del campeonato. La gran jugada de Fabricio Sánchez y el gol del Yagui Rubén Darío Forestelo. En 2 horitas en mi oficina. Eso. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Rafaela, organización Miguel Bertoldo, Boulevard Roca 167. Valuar, agencia de cambio, compra y venta de moneda extranjera. Sabemos de valor, por eso sabemos que tu tiempo vale. Somos la forma más rápida y eficiente de acceder a moneda extranjera. Valuar, agencia de cambio, Sarmiento 169, local 3, Rafaela. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Los tiempos cambian. El periodismo también. Diario Castellanos, acompañando la nueva dinámica informativa. PIR, nuevo relanzamiento de SKF para el sector agrícola. PIR equipa las principales marcas de maquinaria del campo. Innovación, precisión, variedad y calidad. De la dupla exitosa PIR y SKF. Todo lo que necesites para tu maquinaria agrícola, encontralo en Láger y Pandolfi. Distribuidor oficial de PIR y SKF. Avenida Santa Fe 1382, Rafaela. Llegamos hacia el final de Atlético Rafaela Monumental. Espero que haya disfrutado de este programa vintage, de este programa retro. Seguiremos haciendo este tipo de programas hasta que vuelva más o menos todo a la normalidad. El que quiere volver a ver el programa lo puede hacer en YouTube, las veces que quiera. Nos buscan como AR Monumental en YouTube, y así pueden volver a ver el programa. Muchas gracias, que tengan buena semana.